Bienvenidos a mi canal Al Revés, y quiero tratar con ustedes un tema de actualidad. El título es La pandemia del coronavirus 19, ¿es castigo o prueba de Dios? La gente se pregunta frente a esta voraz pandemia, si Dios nos está castigando, si Dios nos ha abandonado, si es un castigo para todos, de quién es la culpa. Y conviene que establezcamos cuál es el rol de Dios en todo este tema y cuál es la responsabilidad de nosotros los humanos. Porque, igual que antes, ahora hay una serie de expositores, de predicadores, de religiosos que están enfocando el tema como profecías apocalípticas o como conspiraciones geopolíticas. Y lo primero que hay que establecer es que las pandemias son parte de la historia humana. A lo largo de toda la humanidad hemos sido afectados por diferentes pandemias. En el 1348 se registra la famosa peste bubónica o peste negra, que resultó letal. Se calcula que murieron cerca de 25 millones de personas. Los conquistadores españoles trajeron con ellos el virus de la viruela, y la población indígena de nuestra isla fue mermada en una cantidad significativa. Lo mismo ocurrió en México, después que llegó Hernán Cortés allá a la conquista, colonización. Esta epidemia, este virus, causó la muerte, se calcula, de 3 millones de seres humanos. En Europa, nuevamente en el año 1720, en Marsella, Francia, comenzó una epidemia de viruela, de tifus, de fiebre amarilla, que se extendió por toda Europa y causó también miles y miles de muertos. Pero la que más afectó, según la historia de las pandemias hasta la fecha, fue la llamada gripe española, que apareció en el 1918, ahí justo acabando, en medio de la Primera Guerra Mundial. Y esta pandemia cobró la vida, se estima, de unos 40 millones de seres humanos. 40 millones de seres humanos. Y al igual que en esa ocasión y ahora, unos le echan la culpa a otros, y los otros como es el caso ahora, el presidente Trump acusa a China, China acusa a los Estados Unidos. En aquellas pandemias que he referenciado, se acusaron a las minorías religiosas como los judíos, a los extranjeros, hubo ejecuciones, etc. Lo interesante es que, a pesar de eso, la mayoría de la gente, antes como ahora, ha visto que las pandemias, cree que las pandemias son causa de la ira de Dios por el pecado de los hombres. Entonces, vamos a tratar de establecer cuál es la verdad en cuanto a esta creencia. Ya hemos dicho y hemos
explicado que las pandemias son parte de la historia de la humanidad. Pero es bueno también establecer, en segundo lugar, que los virus son parte de la naturaleza humana, animal y vegetal. Los virus, que a su vez causan las epidemias y las pandemias, comenzaron a tener lugar en la conducta, en la vida del ser humano. Desde el periodo del Neolítico han establecido los científicos, hace más de 12.000 años, cuando los seres humanos comenzaron a asentarse en comunidades agrícolas y hicieron pues poblaciones donde había cierta densidad, y esto permitió que los virus se propagasen de forma más rápida. Lo igual sucedió con los virus que atacaban la ganadería, los animales y los vegetales. Por eso tenemos, por ejemplo, el virus o peste bovina del ganado, y tenemos el virus de la papa, que también tuvieron consecuencias devastadoras en esa época. Entre los virus tenemos que la viruela y el sarampión se encuentran entre los más antiguos, y a lo largo de toda la historia humana han causado muchos males. Se piensa que los virus de la viruela y el sarampión evolucionaron desde animales a seres humanos en Europa y en el norte de África. Pero en el caso concreto que nos toca, el COVID-19 es un virus que tiene antecedentes, que tiene su historia. Los científicos han determinado que un virus que ellos han nombrado como Orthocoronavirinae son ancestros del actual COVID-19. Y hubieron también otros con otras denominaciones: beta coronavirus, delta coronavirus, gamma coronavirus, todos miles de años, 2.000 a 3.000 años antes de Jesucristo. Y familiares más directos del COVID-19 se pueden establecer ya en el siglo XVIII como el coronavirus bovino, que se piensa que se traspasó al ser humano a través de mutaciones u otros procesos con animales. Pero hay uno que está todavía más ligado y más cercano al hombre. Fue en la década de los 50 del siglo XX, del siglo pasado. Ese tiene un número, ese virus, que es el OC43, y que se encuentra ligado, al igual que el COVID-19, con los murciélagos, con algunas especies de murciélagos. La mayoría de los virus que están ligados al murciélago son antecedentes de nuestro actual COVID-19. Ahora, no todos los virus son malos, hay virus buenos, sobre todo virus que están presentes en los océanos. Se calcula que hay 10 a la 31, digo 10 a la 31 porque el número es tan elevado que no se puede leer, que son en su mayoría bacteriófagos o
y se encuentra, como dije, en los océanos. Y estos tienen el rol de matar algas que son nocivas, y esas algas nocivas se comen, matan a su vez otras algas azules, verdes, que tienen un papel en la generación del oxígeno que es necesario para la supervivencia y la vida en nuestro planeta Tierra. Ahora, dentro de el tema, lo que quiero más destacar es que hay condiciones que son responsabilidad de los seres humanos, de nosotros, que facilitan que los virus se desarrollen, se propaguen, se expandan. Y esas condiciones vamos a analizarlas ahora. Y la primera que vemos es que es la sobrepoblación. En los últimos siglos, la población humana ha crecido desproporcionadamente. En China, por ejemplo, hay muchas ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes. Y en Europa, las ciudades, en América del Norte y América del Sur, las grandes ciudades han crecido también desproporcionadamente. ¿Y por qué crecen las ciudades? Bueno, el ejemplo de República Dominicana es ilustrativo. Aquí, por ejemplo, se concentra la mayoría de la población en unas 3 o 4 provincias. ¿Y por qué? Porque esas provincias atraen a la gente de todas las demás, porque hay más oportunidades de empleo, más oportunidades educativas, y los gobiernos no hacen mucho para crear una mayor equidad, una mejor distribución. Los gobiernos y los empresarios, naturalmente, una mejor distribución de la actividad industrial, la actividad productiva a nivel de todo el país. Tal es el caso que la población rural ha disminuido considerablemente. Prácticamente no hay campesinos, la mayoría del trabajo campesino, la agropecuaria, depende de los inmigrantes extranjeros, y los campesinos han inmigrado a la ciudad para dedicarse a actividades informales. Frente a todo esto, se necesitan políticas políticas de Estado para racionalizar el crecimiento poblacional urbano. Pero ¿qué pasa? Que ese crecimiento poblacional urbano crea un serio problema de lo que conocemos como hacinamiento. Esas personas que emigran de pocos recursos, pobres en su mayoría o clase media baja, se asientan en las ciudades, en los barrios marginados, y viven unos arriba de otros, como nosotros decimos, como sardina en latas, con las condiciones higiénicas más espeluznantes. Y cuando surgen las epidemias, cuando surgen las pandemias como ahora, esas condiciones de hacinamiento son las mejores para que haya una socialización del contagio, haya un crecimiento del contagio de tipo exponencial, que es lo que está sucediendo en muchos países del mundo, aún países que no son pobres, del mismo nivel de pobreza que nosotros, pero sí tienen el problema de la sobrepoblación. Pero no solamente el hacinamiento se da a nivel de la vivienda, también hay hacinamiento
en los medios de transporte, hacinamiento en los mercados de alimentos, hacinamiento en las escuelas, etcétera. Y el Estado también, los estados no tienen políticas que hayan dado resultados hasta la fecha para ir mermando o resolviendo ese problema de una forma acelerada. ¿Qué pasa? Bueno, lo que está pasando ahora, ¿ah? que son caldo de cultivo para un contagio desproporcionado producto de ese hacinamiento. No hay programas de vivienda amplios, hay algunos, no podemos negarlo, hay algunos programas, pero los programas de vivienda que tenemos, que tienen los estados, que tienen los gobiernos, aquí y en otros países del tercer mundo, son insuficientes. ¿Por qué? Porque se destina generalmente los dineros en mayor proporción a complacer o a saciar, se destina a los intereses de las clases políticas respectivas. Hay un tercer elemento también muy serio y es la deforestación descontrolada. Tan solo en el Amazonas, por ejemplo, se han detectado unos 180 virus que le llaman arbovirus y que son transmitidos por los insectos sobre todo, y como hay deforestación, entonces esos insectos van viajando, se van moviendo cada vez más a los centros poblacionales, y de ahí es que nosotros hemos visto cómo han surgido en los últimos años tantos virus de la familia del coronavirus, como son el Zika, el SARS, la chikungunya y otros nombres. En cuarto lugar, otro factor también que es responsabilidad de nosotros los humanos es el cambio climático provocado por el calentamiento global, el aumento de las temperaturas en nuestro planeta. Tema que está siempre en primera línea en la prensa, y los gobiernos y los estados y los jefes de estado, no todos hacen lo que debería hacerse para ejercer más control sobre este fenómeno. Resulta increíble ver cómo el presidente Trump de los Estados Unidos, país económicamente más poderoso del mundo, se retira de los tratados mundiales para el control del medio ambiente. Pero medio ambiente no tiene solo que ver con altas temperaturas, también están los desechos tóxicos que se tiran en los ríos, las emanaciones de gases, se continúan usando medios energéticos que tienen un alto riesgo de toxicidad, de contaminación, cuando ya hay medios energéticos que se conocen que tienen menos riesgo para la población. También hay un elemento, un factor que hay que mencionar, aunque en este caso tiene sus aspectos positivos, y es que en la humanidad ha hecho progresos increíbles en lo que se refiere al desplazamiento. Las carreteras, las supercarreteras, los medios marítimos, la aviación, los vuelos. Usted puede estar en el mismo día ir de Centroamérica o el Caribe de aquí a Asia, cualquier país de Asia, y hay un constante flujo de vuelos a nivel mundial. Entonces esto quiere decir que es un factor que
está contribuyendo a esto. Entonces, como hemos resumido, estos son factores esenciales. Pero el mayor factor es que los gobiernos están gastando más dinero en armas que en investigación. Y eso necesita un paro, eso necesita una nueva política. Así que voy a concluir esta parte diciéndoles que la responsabilidad del contagio, la expansión del contagio, de la conversión de epidemias, de virus en epidemias y de epidemias en pandemias, el hombre tiene mucho que ver y no es una responsabilidad de Dios y de su ira. En la próxima entrega vamos a ver los aspectos teológicos y de fe y bíblicos sobre esta pandemia. Que Dios le bendiga.